Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como dije, fórmulas. Básicamente, como hemos visto hace dos clases, yo más o menos dije una pequeña introducción así muy básica, que más o menos de las fórmulas eran como cosas que se trabajan con el símbolo de igual cuando se ingresa en una celda. Y pues básicamente, pues que pueden hacer muchas cosas en las hojas de cálculo. Entonces, pero va a emitir a alguien. Ok, entonces, básicamente las fórmulas tenemos que, como les estaba diciendo, eh, tienen pues básicamente diversas formas de usarse. Hay cuatro operadores básicos que no solo en Excel, pero en la vida real casi siempre se utilizan. Ya como lo es la suma, la multiplicación, la división y la resta. Pues bueno, esas operaciones todo el mundo las conoce básicamente y pues son una de las más usadas en Excel. Además de esto, ¿qué se puede usar en fórmulas? También se puede usar referencias a celdas, por ejemplo, como está aquí escrito. Y si recuerdan, lo que hacíamos era poner básicamente un símbolo de igual y pues básicamente introducir básicamente una referencia a otra celda. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pues bueno, trabajar con texto, igual que aquí, básicamente. Poner texto, procesarlo con algunas funciones específicas que tiene Excel para eso, pero eso lo vamos a ver igual más adelante, por ahora no. ¿Qué más? Básicamente con funciones ya hechas, que esas son como por ejemplo, si recuerdan en la primera clase con Josué que vieron la función de suma, esa es una función que ya está hecha interna a Excel y se puede utilizar para, como lo dice su función, sumar. Básicamente, pues bueno, mm, a ver qué les digo. Ok, sí, básicamente eso es lo más básico de las funciones. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Pues esta hoja que estoy mostrando aquí, básicamente fue una que yo estuve trabajando con el otro grupo, entonces básicamente voy a reutilizarla para no cambiarle mucho de lo que vi yo en esa clase. Y pues básicamente, lo primero, ¿cómo se ingresa fórmulas? Básicamente. Ok, por un momento, ok, sí, está bien. Ok, ¿cómo se ingresan fórmulas en una hoja de cálculo? Ok, como les había yo mencionado, la forma básica es que ustedes ingresen el símbolo de igual, escriban lo que quieren realizar, por ejemplo, una suma, por ejemplo, vamos a trabajar con esto. Digamos que nosotros queremos sumar este valor más este valor y colocarlo en esta celda. Entonces, como les había mencionado, uno puede trabajar con referencias. Entonces, por ejemplo, uno lo que hace es ingresar el símbolo igual, ya sea desde aquí en la barra de fórmulas o directamente, como habíamos visto, cómo ingresar datos en una celda en clases José, pasadas. Dígame, Emma. sí, digamos, o sea, al sumar la celda G4 y la H4 Ajá. en la celda B4, Ujú. entonces en este caso el igual tiene que ponerlo uno donde se requiere el resultado de la fórmula. Usted lo ha En dicho, este caso en la B4. exacto. Y solo una Ah, vez, como iba a decir. Solo tienen que ponerlo una vez al inicio y ya. O sea, porque ustedes tal vez digan, ok, pero cuando uno pone una fórmula tiene que poner el símbolo igual. Entonces, no. Solo una vez al inicio y ya escriben como la fórmula. En este ok. caso, por ejemplo, queremos sumar estas dos. Entonces, selecciono esta, como hemos dicho, para referenciarla aquí. Entonces, por ejemplo, si le damos Enter, lo único que vamos a hacer es referenciar el 5. Ahora, de igual forma, con la suma, ¿verdad? Pues seleccionamos el segundo y como vemos ya tenemos los dos valores. Entonces dice que G4 más H4, le damos Enter y pues ya tenemos el resultado. Esa es como la forma básica de ingresar o comenzar ya a trabajar con lo que son fórmulas y funciones. Ahora, cuando nosotros estamos ingresando fórmulas, hay algo que siempre tienen que tener en cuenta y son cuáles son todos los operadores que hay para usar en fórmulas.
Entonces, vamos a ver estos que hay aquí abajo. Estos son los más básicos y los más comunes. Pues básicamente, ¿qué tenemos? Como les estaba mencionando hace un rato, pues la suma, sumar 1 más 1, 2 y cosas de ese estilo. No, Marjorie, por el momento no estamos trabajando con ninguna fórmula. Por el momento solo estoy mencionándoles cuáles son los operadores y como vimos en este ejemplo, se utilizan así como son en el símbolo normalmente. Ok, entonces, voy a ir poniendo unos ejemplos aquí para que vean, para que los vean en acción y exactamente cómo sería o cómo se vería la fórmula en la barra de fórmulas. Ahora, esto que voy a hacer yo es para que ustedes puedan visualizar la fórmula. Esto no hace que la fórmula sea, o sea, que se ejecute, básicamente. Entonces, si ustedes agregan este pequeño símbolo, básicamente, una comilla solita, lo que les va a permitir es hacer que Excel, si ustedes le ponen una fórmula, en este caso, o quieren ingresar una fórmula, él tome que es lo que ustedes quieren, es que eso se muestre como texto, nada más la fórmula. Entonces yo le pongo 1 más 1, él no me va a decir el resultado, sino que me va a decir que una fórmula ahí que es 1 más 1. Es como para decirle, no, no haga la fórmula, nada más quiero que muestre esto como un textillo ahí. Entonces básicamente eso es lo que hace, por si acaso en algún punto lo ocupan usar. Entonces, un ejemplo de suma, por ejemplo, una fórmula aquí, 1 más 1. Ok, ahora una resta, igual que como se hace normalmente. Ok, Excel me está identificando eso, pero eso no me sirve a mí. Entonces no le hagan caso. 1 menos 1. ¿Qué más tenemos? Multiplicación. Pues igual forma. Vamos a hacerle caso a Excel. Solo en esto. Bueno, 1 por 1. Ahora tenemos 2 por 1. Cualquier cosa que sea multiplicar, ¿verdad? Ahora, este símbolo. ¿Alguien me puede decir si conoce o recuerda en algún punto haber visto exponenciación? Si no lo recuerdan, para explicarla. Mejor le No, no, explica. no Mejor. lo explico Ok, exactamente. perfecto. Ok, entonces, ¿qué es exponenciar? Voy a sacar una hoja de Paint, como hice con el otro grupo, para hacerlo más rápido. Ok, por ejemplo, cuando ustedes multiplican, ustedes dicen, ok, yo agarro un número 2, ay, está muy feo, 2 por 2, ¿verdad? Y eso son 4. Entonces, con exponenciación, básicamente es una forma, una variante de la multiplicación, que podemos decirle que es multiplicar el primer número, que en este caso va a ser un 2, vamos a decir aquí, X veces. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que haga el 2 elevado, es como uno lo dice más comúnmente, 2 elevado a la X es igual a 2 por 2 por 2 hasta que cumpla que hayan 2, o sea, que el 2 esté X veces, ¿verdad? Pero mejor, eso aquí. Pero sí, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, para que les quede más claro, ya aplicándolo. Entonces, si yo tengo un 2 elevado a la 4, entonces significa, ponga el 2 4 veces y multiplíquelo. Entonces, básicamente, eso sería lo que es exponenciar. En este caso es 216. Ahora, con otro número, no solamente es con el 2, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo 4 elevado a la 3, eso es básicamente 4 veces, no, perdón, 3 veces 4 y multiplíquelo. Entonces, en este caso, nos da 64. Entonces, en Excel, este 4 elevado a la 3 se representa así, ya que Excel no tiene la posibilidad de hacerlo como tan bonito como uno lo hace normalmente.
Entonces, esto es igual a esto, en este caso, como uno lo podría escribir normalmente. Entonces, ¿se entiende que es básicamente exponenciar? O el operador de exponente, en este caso en Excel. Sí, señor. Sí, sí se entiende, ahora sí. Perfecto. Entendido. Ok, entonces, básicamente cuando yo le digo acá, en este caso, 2, ay no, falta el signo igual, 2 elevado a la, no sé, a la 4, sí, a la 4. Entonces, básicamente, ahí lo que estoy diciendo, multiplique 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, eso es todo. A algún punto seguro lo van a llegar a usar. Que ahora van a decir, ¿qué hace este simbolito? Que se ve tan bonito. Entonces, básicamente, este símbolo lo que hace es juntar dos palabras. En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una palabra en una casilla o una letra, ¿verdad? O lo que hay en una casilla, ¿verdad? Yo lo junto con lo de otra casilla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para yo hacerlo más visual. Si yo le pongo hola en una casilla y en esta otra casilla yo pongo mundo, ¿verdad? Estos dos están en formato general, pero básicamente ustedes obviamente saben que esto es texto. Entonces, este operador lo que dice es que si yo lo pongo entre eh, dos textos, por ejemplo aquí, hola, ese operador, ¿verdad? Y este otro, lo que va a pasar es que él va a juntar ese texto de esas dos celdas. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener hola mundo. Entonces, ¿se entiende ese operador? Sí. Ok. Perdón, Ignacio, eso solo aplica para texto. Sí, digamos, o sea, en el sentido de, por ejemplo, si aquí hay un 1, aquí hay un 2, y yo le aplico ese operador, él los va a considerar siempre como texto, en ese caso. Entonces él va a juntar y va a ser un 12, pero un 12 que no es un número. Si ustedes lo toman Sí, como sí número, comprendo. él lo agarra, pero Ujú. básicamente él nada más lo junta y ya. Ok, ok, es solo para juntar lo que contenidos en las celdas y hacer una sola. Ajá, puede juntarlo todas las veces si quiere, ¿verdad? Digamos, si aquí hubieran más, Ujú. no tiene que ser también en una fila, ¿verdad? Puede ser que este número esté aquí y yo le diga que quieran hacer este contra este, ¿verdad? Ujú. Y ya, o sea, pueden ser cualquier lado, o sea, al final del documento, cosas de ese estilo. Ok, Entonces, bien, gracias. sirve con números o con todas estas cosas de así. Vamos a dejarlo como está. Ok, entonces el símbolo igual, pero ahora van a decir, ¿por qué el igual en el igual? Entonces, bueno, el igual es un operador, bueno, básicamente esto de aquí no se los voy a explicar, por la razón de que esto los va a explicar Josué en una clase más adelante, pero se los voy a decir qué son, el nombre nada más. Ok, el de igual, pues básicamente lo que permite decir es, ya en alguna operación adentro le dice, esto es igual a eso otro, y después de eso ustedes hacen algo o no hacen algo, básicamente. De igual forma, el mayor que, el menor que, mayor igual a que, menor igual a que, y el distinto. Esos operadores los van a ver después, entonces hoy yo ni los voy a tocar. Pero básicamente para que sepan que ahí existen y en algún punto los van a llegar a ver con nosotros. Ok, entonces, bueno, estos operadores de aquí, como les dije, son los más básicos y son como, este no tanto, pero estos sí son muy comunes. Pero ok, estos operadores tienen algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Que vamos a ver aquí abajito. Por ejemplo, si ustedes tienen una operación que voy a poner aquí mismo, voy a borrar esto, ya que ni lo vamos a ver. Vamos a ponerlos por aquí. Ignórenlos como si no existieran, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esto de operador y orden de precedencia básicamente es para decirles, cuando ustedes hacen operaciones, tienen que tomar en cuenta que importa cómo las pongan en las celdas, ya que básicamente si la ponen en un orden que ustedes no quieren, tal vez obtengan un resultado que no es el que ustedes quieren. Entonces, vamos a ver.
¿Qué es esto? Este aún no lo tomen en cuenta, aún no está ahí. Vamos a ver solo el de abajo. Entonces, este operador ya vimos que es el de exponenciación, multiplicación, división, suma, resta, eh, bueno, concatenación, vamos a llamarle a esto, que ese es el nombre real. El de igual, este y este. Este igual, como les dije, no los tomen en cuenta, pero básicamente estos 5 tienen orden 5. Ya les voy a explicar qué es este orden de aquí. Entonces, digamos que ustedes tienen una fórmula que dice que 1 más 1 más 1 por 2 por 5. Excel la procesó sin que se quejara y nada más de un solo la hizo. Entonces vamos a que ustedes la vean bien y vamos a ir haciéndola paso por paso para ver cómo es que Excel la procesa. Ya sabemos que el resultado es 12, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue que Excel llegó a ese 12? Esa es la pregunta. Entonces, como estamos viendo aquí, existe un orden de precedencia en el cual Excel hace las operaciones. Excel no dice, ok, 1 más 1, 2 más 1, 3 por 2, 6 por 5, 30. Él no hace eso. Él toma esto de aquí para saber cuál operación de estas realizar primero. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son? Como les estoy diciendo, para eso está este. Y estos tienen que aprendérselos porque son muy importantes. Entonces, básicamente, vamos a ver acá. Lo primero que va a hacer Excel es, bueno, él dice, hay una suma aquí. Pero él sabe que en estas otras hay una multiplicación, entonces él la ignora por ahora. Aquí, él sigue. Y ahí se encuentra 1 por 2 por 5. Entonces, la cosa aquí es, ¿qué hacer primero? Dice Excel. Entonces, ahí lo que va a pasar, básicamente es que Excel dice, ok, hay 2 multiplicaciones. ¿Cuál hago primero? Entonces, alguien me puede decir, él hace la que está, la primera o la segunda multiplicación primero. Ni idea, yo Inés. Pienso que la primera. La primera no. Sí, en este caso, como es el mismo operador, no importa. Entonces, en ese caso, hace 2 por 1, entonces sería 2. Y la otra la deja ahí, nada más. Ahora, eso en el caso de que hay operadores en ese sentido. Como vemos acá, dice que la multiplicación es la segunda por importancia. Ahorita aquí vamos a ver qué pasa si hay un símbolo de estos. Ahorita. Ok, entonces, básicamente aquí, ahora lo que seguiría es que hay suma, multiplicación. Entonces Excel ahora lo que hace, básicamente es decir 1 más 1 más 10. Después Excel ya son puras sumas. Entonces ya él directamente dice, todas son Profe, sumas. Dígame, Emma. una consultita. El signo este que está antes del igual, ¿usted lo pone o Excel lo tira automáticamente? El que está antes del igual. Todos los símbolos y todo lo que usted ingresa en las celdas tiene que ponerlo usted. Entonces Siempre. o sea, cada vez que se haga una suma, digamos, o una multiplicación o cualquiera de estas operaciones, hay que poner el signo que está ahorita en este momento en la B23, ¿En la la que cual, está antes del igual. Perdón. No, por eso, como les estaba diciendo, esto es para que ustedes vean que hay, cómo es la fórmula. Eso Excel no lo pone y como les dije es una comilla simple. Y tienen que Ok. ponerla. Si yo No no hay que pongo, ponerlo. no, si yo no la pongo, como yo le estaba diciendo hace un rato, lo que hace es que Excel toma eso que yo estoy poniendo como una fórmula. Y si la pongo, ese simbolito, él nada más lo toma como texto. Ya, es como que si le da la opción a usted para explicarnos a nosotros, nada más. Sí, no, yo lo hago como texto para ir diciéndole cómo es que Excel llegó a ese resultado que habíamos visto al inicio, que era un 12. Entonces, básicamente es Ok. por eso.
Ah, bueno, está bien, profe, Sí, gracias. eso es por si en algún punto ustedes ocupan decir, ok, esta es la fórmula que hay en tal celda. Entonces, ven, a eso les Ujú. sirve bastante. Ah, ok, Porque, gracias. por ejemplo, sí, como está diciendo Emma, si ustedes hagan algún ejercicio, tal vez les toque decir que, no sé, 1 dividido entre, esto ni lo hagan, o sea, no es por poner algo ahí raro. Perdón, Da 6. Ignacio, casi no te escucho. Alguien tiene el micrófono abierto y no estoy entendiendo muy bien. Ok, vamos a ver. Ahí está el 6. Entonces, como está Correcto. diciendo Emma, eh, básicamente, si ustedes en algún punto, digamos, dicen, ok, resultado, por decir aquí, entonces, digamos, si ustedes tienen otra columna que se llama fórmula, no voy a poner tilde por nada más que es un ejemplo rápido, pero bueno. Entonces, como yo les dije a Emma, ustedes pueden copiar este texto, eso es texto ahí, porque todo lo que ustedes ingresen aquí es texto hasta que Excel no lo procese, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen ese simbolito, ustedes pueden decir, ok, este es el resultado y esta es la fórmula con la que se llegó a ese resultado. Si en algún momento, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de imprimir con Josué, ustedes pueden imprimir la fórmula que hay en una casilla. Entonces, pues les puede servir. Más que todo es para esos casos que se usa OPO, como estábamos ahorita, para explicarlo. Entonces, seguí aquí. Entonces, como son todos sumas, lo que Excel dice es, como es el mismo símbolo, y bueno, como es una suma, y la suma no implica hacer sumas, como digamos la multiplicación, que es sumar varias veces, pero de una forma más rápida. Entonces Excel dice, ok, yo puedo procesar en un solo, entonces es un 12. O si ustedes quisieran decir o hacer o entender el proceso bien largo, Excel realmente aquí lo que hace es decir, ok, aquí es un 2 más 10. Por último, él dice, ok, eso es un 2. Pero en este caso, igual Excel ya desde aquí, él sabe que ya se puede procesarlo un solo. Igual realmente, bueno, no dije nada. Desde aquí Excel ya sabe que puede procesar. Entonces, básicamente, por eso es que importa mucho el orden de las operaciones, porque como les dije, Excel no comienza a ir de izquierda a derecha y ahí lo primero que se encuentra. Como a veces hay gente que hace normalmente cuando suma, resta, multiplica y divide. O el clásico de esos ejercicios de que a veces salen en Profe, Facebook. Ajá. o sea que Excel, más bien, él, suma, no, o sea, no, o sea, el orden, la operación es como al revés, No, Emma, no. ¿o no? No es que va de izquierda a derecha. Yo le estoy diciendo, acuérdese. Esto es lo que él toma. O sea, él Ujú. busca las multiplicaciones primero. Vea que están encima de las sumas, que están en el orden Ajá, de 2. O sea, esto importa más, ajá, si entre más arriba importa más que otro símbolo. A menos ajá, de otra cosa que ajá. les voy a explicar. Entonces, si esto está así, no es que va de derecha a izquierda. Eso es que yo lo puse por ponerlo. Ajá. Poder hacer que esto está aquí. Eso es como las fórmulas que uno hacía en mate. Primero multiplicación, división, suma y resta. Sí, exacto. Es lo mismo que uno Mm, hacía en el sí, colegio, en sí. la escuela. Un orden. Ujú, Y luego exacto. despejar y ya llegar al final. Correcto. Entonces, por ejemplo, Emma, si yo tengo esto, no es que Excel tome de derecha a izquierda, es que él siempre toma las multiplicaciones, como está diciendo Angie, creo, Ujú. primero, y eso sean las multiplicaciones y las divisiones, casi siempre. Dayana, si no me equivoco. Ah, ya no, ay, perdón, es que vi rápido así. Se los confunde, disculpen. ¿No? Sí, es Es que, cierto, se profe, me ha olvidado. donde yo abro, lo abro con el de Angie, entonces, de mi prima. Es cierto, se me ha olvidado. Entonces sale ahí. Ok. Entonces, sí, como decía Dayana, ahora sí, básicamente es como uno hacía en el colegio. La multiplicación y la división, pues siempre se hacen primero que la suma y la resta. Como ven aquí, de hecho, Excel toma que estas dos tienen más importancia que estas dos. Entonces, básicamente, pues ahí lo que pasa es eso. Entonces, él toma primero las multiplicaciones. Ujú. Entonces hace 1, vamos a hacerlo aquí rápido. Que 1 más, ya se encontró. Bueno, no es que ya se encontró, Excel ya sabe que ahí hay una multiplicación. Es que Ajá.
no les puedo explicar exactamente cómo funciona, pero Excel ya sabe que hay una multiplicación. Entonces él Ujú, la procesa y realmente él también sabe que hay otra multiplicación, entonces de una vez la procesa. ujú. Entonces ya es una suma. Excel dice 5 más 2 más 1, entonces 8. Entonces él lo hace distinto. Ok, Básicamente es eso. ok. Él no va Ujú. 1 más 1, 2. Por 2, 4. Más 1. Y como le está diciendo, es como esos problemas que a veces salen en Facebook. Que ¿cuánto da esta operación? Y todo el mundo en los Mm, comentarios no sabe realmente cuál es el resultado porque todo el mundo tiene un desmadre con eso. Y Entonces, ajá. profe, vea, estas, digamos, ustedes no nos pueden pasar en PDF todo estas como tips como para que uno recuerde siempre, ¿verdad? Y recordar todo esto. Ustedes no nos pueden pasar, digamos el orden, el operador de orden precedencia y todo lo demás que ¿Cuál? Emma, nos explicó hoy. como hemos estado subiendo al Classroom, ahí está toda la materia en unos PDFs. Ujú. Pues, pero yo como les dijimos, eso nosotros lo vamos a estar quitando por razones de que no los hicimos nosotros, ¿verdad? Nosotros nada más los tradujimos. Ajá. Entonces, pues nada más esté atenta ahí cuando estén y nosotros decimos ahí por el chat de WhatsApp. Es Ah, para está que los bien, pueda profe. descargar. Ahí Ah, está bueno, todo. sí, sí. Pues Ujú, sí, gracias, profe. Bueno, me gusta. Ok, entonces, ahora, esto, pues básicamente, como le está diciendo, Excel toma en cuenta la multiplicación y bla, bla, bla. Pero, como yo les dije, hay otro operador aquí que es medio vacilón, que es de precedencia cero. Yo le puse cero, ¿verdad? Pero es como para que vayan en el orden cero, uno, dos, bla, bla, bla. Entonces, este importa más que cualquier otro operador. ¿Por qué? Porque igual, como está diciendo Dayana, en el cole nos enseñaban que los paréntesis sobrescriben el orden de las operaciones. Entonces, ¿qué pasaría si aquí esta operación más bien fuera esta, por decirlo así? Si aquí esto es aquí así, entonces el resultado va a cambiar demasiado. Ahora, los paréntesis, como les está diciendo, sobrescriben el orden de las operaciones. Entonces, en este caso, ya Excel no va a ser primero lo que esté con multiplicaciones. Excel va a ser primero lo que haya dentro de los paréntesis. Entonces, si hay paréntesis redondos, ¿verdad? Excel lo que sabe es que tiene que, ¿verdad? Siempre hacer lo que estén adentro de esos paréntesis redondos. Entonces, en este caso, Excel lo que va a hacer es 2, o sea, ese primer paréntesis, ¿verdad? Va a decir 2 por el siguiente paréntesis, 3 por 5. Voy a poner aquí un igual. Y ahí lo tenemos. Entonces, después todos ya son el mismo símbolo. Entonces son multiplicaciones. Como son multiplicaciones, hagámoslo como se hacía en el colegio y la escuela. Ustedes lo que hacen es básicamente de izquierda a derecha. Entonces 2 por 3, 6. Igual aquí no va a importar el orden. 2 por 3, 6, ¿verdad? Serían los primeros por 5. Y al final, básicamente tenemos 30, si no me equivoco, ya ni me acuerdo yo las tablas, pero bueno. Entonces 30. Entonces, básicamente, ven cómo cambió todo el resultado. Si no me equivoco, que antes daba 8. Entonces, 12. 12. Ok. Entonces, no, pero esa era la segunda. Yo creo que Hasta esa la era otra. 8. Sí, sí, sí. 8. Ok. 8. Profe, también está el exponente con esos paréntesis ahí que se pone exponente y, ay no, ¿Cómo? No, ya que no. les pone exponente también al paréntesis. Ah, sí, igual, como también uno acostumbra en el cole. Digamos, de hecho, por eso mismo el exponente, más bien es mejor usarlo con paréntesis, porque entiende más. Porque digamos que ustedes escriben una fórmula y digamos que ustedes quieren, y es lo que quieren, ¿verdad? Que este 1 más 2 esté con el exponente a la 2, por decir algo. No es que 1, sí, sí, sí. Digamos que ustedes lo que quieren es que todo eso esté exponenciado.
primero que todo, Excel les va a decir que esa fórmula no sirve. Bueno, no, sí les va a decir que sirve, pero el asunto es que no va a ser realmente lo que ustedes quieren. Entonces, él va a exponenciar el 1 a la 2 y como no están usando paréntesis, ve que el resultado varía mucho, porque aquí sería 2 a la 2. Entonces, ven, es algo que siempre tienen que considerar. Y como ven, los paréntesis sobrescriben hasta el exponente. Entonces, el primero haría 2 a la 2 elevado a la 2. Ahora, en este caso, él haría, ya no hace primero las multiplicaciones porque ahora hay algo que va por encima de las multiplicaciones, que es el exponente. En este caso, él haría el 4 pero puede hacer ese 3 por 5 porque ahí ya no hay nada más, 3 da 15. Entonces, en ese caso, obtenemos 60, si no me equivoco. Sí. Entonces, bueno, ven que cambia todo por un detallito. Entonces, siempre considérenlo así. Igual, como les iba a decir, siempre traten de usar paréntesis aunque no se ocupen. Ejemplo, esta de aquí. Ven que en esta hay un símbolo de suma. Vamos a quitar los paréntesis para que vean primero. Un símbolo de suma y están el símbolo de multiplicación y el de exponenciación. Como ustedes ya se la saben todas, entonces ustedes ya saben que este se hace primero, después se hace este y por último se suma todo lo que hay aquí y lo que hay acá. Pero digamos que hay alguien que no sabe Excel. Entonces ustedes lo que quieren es que siempre la gente entienda qué es lo que ustedes quieren hacer. Entonces póngalo siempre entre paréntesis para que la gente entienda qué es lo que ustedes quieren. Ok, entonces, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Se va entendiendo este orden? Yo de fijo voy a tener que ver este video varias veces. Yo creo que sí, hay que verlo. Ok, pero por eso, entonces, si tienen dudas, como les dije, ¿cuáles son las que tienen ahorita? Hay tiempo, ¿verdad? Ahorita hay que hacer los del paréntesis, profe. Ok, pero exactamente qué es el paréntesis, Emma? Em, bueno, primero hay que hacer bueno, la multiplicación. ¿O no? Pero, Ya no sé. ¿de cuál estás hablando, Emma? Sí, estoy perdido. Bueno, estoy viendo la operación, la última que... Esta. Ajá, Ah, exacto. ok, ya. Ah, sí, básicamente. Igual en esta, bueno, ¿cómo haces para saber cuál paréntesis hacer primero? Ese es el que dices vos. Sí, digamos, según el operador de orden, o sea, tendría que empezar con los que están en paréntesis primero. O sea, los dos, o sea, bueno, no sé. Profe, mejor explícanos usted. Es que, digamos, la cosa es así. Si están los paréntesis, ustedes ni tienen que preocuparse, porque ustedes no tienen que ni hacerlo paso a paso. Si ustedes nada más lo que quieren es que Excel multiplique 2 por 4 y después al 2 por 4 le sume 2 elevado a la 2, usted nada más lo ingresa. O sea, Excel ya solo hace todo por ustedes. O sea, no es que tienen que ir haciendo paso por paso para ver cuánto da y si es lo que ustedes quieren que dé. Pero igual, como les estaba diciendo, los paréntesis lo que hacen es sobreescribir el orden de las operaciones. Básicamente, si hay algo adentro de un paréntesis, como si lo hiciéramos a mano, vamos a hacerlo aquí para que se entienda. Ok, digamos que yo, ay Dios, digamos que yo tengo esta operación, es como hacíamos, como si estuviera escribiendo a mano, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero hacerlo, entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. Como en el colegio, entonces hago primero las multiplicaciones o ya sea en este caso hay que hacer la exponenciación primero. Pero como ellas no se afectan entre sí, se puede hacer al mismo tiempo. Pero vamos a hacerlo paso a paso, de izquierda a derecha. Vamos a buscar primero cuáles son las operaciones que hay. Entonces, en este caso hay una
pero no sé si ese color no se ve. Creo que no. Hay una multiplicación aquí, una suma y un exponente. Entonces, ¿cuáles son los que hay? Ya los acabo de decir. Entonces ahora, ¿cuál sería el orden? El exponente primero, ¿verdad? La multiplicación segunda y la suma tercera. Entonces, vamos a hacerlo en ese orden. Pero órdenes. Entonces, 2 por 2. 2 será 2. Entonces, en ese caso, vamos a hacer la exponenciación primero. Vamos a dar el 2 por 2 ahí. Como dijimos, esto es 2 por 2. Entonces sería 4 en ese caso. Ahora, ¿qué tenemos? La multiplicación y una suma. Entonces, hacemos la multiplicación. Por último, sumamos. Entonces, básicamente eso es. Ahora, como dice Emma, si nosotros metemos esto entre paréntesis, es solo para aclarar que yo quiero hacer esto que hice aquí a la derecha, para que la gente entienda en Excel, ¿verdad? Porque ustedes no tienen que hacer esto así todo el proceso. Ahora, con un Ya ejemplo, entendí. y ahora sí. Sí. Ok, ahora con un ejemplo más complicado para ver si ya tal vez con este les queda bien claro. Pero si pudieras hacerlo, Ignacio, tal vez ya ahora, es que yo no estaba entendiendo, yo Ajá. veía, yo entendía exponenciación 1 pero yo veía el 1 como un valor, no lo estaba viendo como un número, ¿verdad? Que era el orden, que va de primero, Ah, sí, segundo. O exacto. sea, yo Sí, lo eso estaba es. viendo, estos aquí no lo estaba viendo como el orden, sino tal vez si lo hubieras puesto al principio, primero, uno, ero, entonces ya yo sé que es primero, segundo y que ese es el orden. Porque lo estaba viendo como un valor, eso era lo que no estaba comprendiendo. Sí, igual de... Profe, dígame, Emma. en otras palabras, digamos, el orden operador de orden precedencia es, digamos que es como ya es una configuración que ya trae Excel que así va en el orden, Exacto, ¿cierto? como le dije, Excel toma esto ya como algo escrito, Ajá, como una ley, básicamente. ajá, exactamente. Entonces Ujú. sí, Ya. Ok, ok. Esa tabla se la deberían saber de memoria, chicos, sí, igual, básicamente. si tienen que aprendérsela y igual como le dije a Emma, ahí vamos a subir el material. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para que tiene varias cosas ahí metidas. Entonces voy a ponerlo aquí primero. Dame un momentito. Ahora sí, entonces vamos a ver. Cuando tenemos esto, entonces bueno, como les estaba diciendo. Ok, entonces, tenemos esto aquí. Ahora, vamos a ver qué operaciones tenemos o qué símbolos tenemos aquí metidos. Entonces, voy a copiarlo aquí. Ustedes esto no tienen que hacerlo, pero es como si lo estuvieran haciendo en un papel a mano. Es que yo no puedo compartir lo que yo estoy escribiendo. Entonces, vamos a poner con rojo aquí. Entonces, vamos a ver. Tenemos el símbolo de multiplicación, el de suma, el de exponenciación. Ay, eso ignórenlo. Y tenemos dos paréntesis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora. Aquí tenemos paréntesis, que esos son de orden 0. O bueno, realmente, ustedes en la tabla, si ya se lo saben, no tienen que saberse que este es de orden 0, sino que ya ustedes saben que este va primero y ese sentido, pero vamos a decirlo como la tabla. Este 0 básicamente es que es de importancia 0, o sea, no que no importa, sino que 0, o sea, 0, después va el que 1, después el segundo, el tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, después tenemos el símbolo de exponenciación, que en este caso tiene importancia 1. Después tenemos la multiplicación, tiene importancia 2. Y después la suma, que tiene importancia, en este caso,
menos 3. Ahora, entonces vamos a hacerlo en ese orden. Entonces vamos a decir, ¿quién está metido en esos paréntesis para sobreescribir las operaciones? Entonces, ok, está esta. Entonces vamos a hacer esto, lo que hay aquí adentro primero. Así es que lo procesa Excel. Y así es como ustedes, básicamente sería que ustedes pretenden que Excel lo procese. Entonces, si hacemos aquí, lo que va a salir es que Excel va a decir, ok, si yo hago 2 por 4 y, ok, un paréntesis, entonces hago eso de ahí. 6 elevado a 2. Entonces, siguen habiendo paréntesis, ya no hay símbolo de suma. Entonces, vamos a borrarlo aquí. Como ven, ya eso no está. ¿Qué nos queda? Paréntesis, exponenciación, multiplicación. Entonces, paréntesis, adentro del paréntesis, ¿hay alguna operación que me quede? Que entonces no, ya los paréntesis realmente no importan. Yo los dejo ahí como para que ustedes se acuerden que ahí existía eso. Ahora, sigue la exponenciación. Entonces, básicamente, Perdón, sí, Ignacio. Gabriela. Perdón que interrumpa, es que si no, no lo capto. Entonces, digamos, esto de los paréntesis, Excel, a la hora que ya despeja ¿verdad? O elimina la suma, Excel automáticamente me quita los paréntesis o los deja. O sea, Excel ¿Va a nunca... seguir ese 6 en paréntesis? Es la pregunta, ¿o no? No, es que digamos, Ok. igual, la idea es que Excel, cuando usted realmente, como le dije a Inma, usted ingresa una fórmula y Excel todo o sea, lo ignora, nada más lo procesa y ya. O sea, esa es la cosa. Ok. Pero es cuando ustedes ya están trabajando ahí exactamente que y tienen que Profe, considerarlo ustedes solos, digamos. Ok. profe, disculpen. Entonces usted está explicando eso para que nosotros sepamos cómo es que funciona, pero usted lo hace automático, no es que tengamos que desglosar nada. Correcto, Ana. O sea, ustedes es para que, por ejemplo, si ustedes quieren que Excel primero sume 4 más 2, después lo eleva a la 2 y lo multiplique por 2, que es lo que va a pasar acá, es que ustedes sepan cómo es que Excel llega a eso y que ustedes sepan que si ustedes quieren eso, tienen que poner esos paréntesis ahí, por decir el caso. Porque ustedes no se los ponen, como vimos aquí, el resultado cambia por una minúscula cosita que es un paréntesis, un montón. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, aquí no ponemos estos paréntesis, lo que pasa es que, ven Yo, que, sí, Dayana, digamos, yo siento que igual, obviamente hay que saber cómo se desglosa, porque si en algún momento le preguntan a uno, ¿y cómo hizo para llegar a ese resultado? Digamos. sí, exacto, digamos, si ustedes quieren decir, ok, es que Excel, bueno, Excel no, ustedes lo explican con un papel. Si yo hago esto, el otro, entonces yo sé que eso llega a eso, básicamente, eso es todo. Y por eso mismo que dice Dayana, básicamente para que ustedes sepan por qué llego ahí y cuando ustedes lo ocupen, cómo llego yo a eso que quiero. Sabiendo que Excel tiene todo esto que se puede hacer, que son los paréntesis, que realmente es un operador básico y mega importante que siempre tienen que entender porque básicamente, como ven, sobrescribe a cualquier otro y básicamente hace que las fórmulas cambien de un toquecito a otro por nada más haber cambiado algo tan básico. Pero bueno, entonces, ustedes por decirlo, o sea, yo dejo este paréntesis aquí porque digamos para que ustedes vean de la Claro. forma en la que básicamente queda el resultado. Pero digamos, ya los paréntesis yo si quiero y los puedo borrar, o sea, da igual. Pero yo los dejo ahí como para que ustedes los vean, nada más. Que sepan que es de este resultado Ok. que salieron. Ah, Ok. entonces, ahora, ¿qué queda? Que queda esta y queda esta. Ay, Dios. Ok, queda este otro, queda este otro. Entonces, vamos a hacer este primero, que es el que tiene orden 1. Entonces, vamos a hacerlo hasta acá. Entonces, 2 por 6 a la 2. En ese caso, 6 por 6, que no hay que ponerlo, porque ya digamos, tienen que saberse que la exponenciación es 6 por 6. Si tienen una calculadora a mano, da igual, pero eso da 36. En este caso. Ahora, ya nos deshicimos de este último, ¿verdad? Que era este, y ahora solo nos queda la multiplicación al puro final. Entonces, 36 por 2, que básicamente es 72, creo. Sí, 72.
Entonces, básicamente, de esa es la forma en la que Excel llega a ese resultado de por qué da 72, que es lo que nos da a nosotros aquí. Vamos a ver si hacemos esto. Entonces sí, da 72. Entonces, la idea de eso es que ustedes sepan que básicamente usando el paréntesis les permite sobreescribir este orden, o sea, cualquiera de estos operadores. O sea, por ejemplo, como vimos, los paréntesis, todo lo que está dentro de un paréntesis, sobrescribe si es que hay, por ejemplo, un símbolo de exponenciación como este. O sea, primero hay que procesarlo del paréntesis y después exponenciamos. Ahora, por ejemplo, les pregunto, ¿hay alguna manera de que yo eleve algo que es una suma sin haberla yo hecho? Así viéndolo ustedes de una manera simple, así como nada más pregunta. No tienen que ¿Cómo decirme si fue? hay otra. Repetí, s'il vous Ok, plaît. por ejemplo, yo tengo 1 más 1. Bueno, eso aparece en rayos. Aquí vamos a ver 1 más 1. Digamos que yo lo quiero multiplicar por 2. Bueno, no, eso no sirve. Ya eso me va a decir que no sirve. Ok, entonces si yo tengo 1 más 1, yo puedo obtener este resultado sin procesar primero lo del paréntesis, o sea, sin hacer primero lo del paréntesis. Nada más sí o no. No. Y No, es por lo mismo, exacto. Si yo no hago eso del paréntesis, yo no puedo seguir, o sea, hay que... Entonces, 2 tendría que hacerlo primero porque él ocupa saber qué elevar. Esa es la razón de por qué los paréntesis sobrescriben a cualquier operador. O por ejemplo, una multiplicación. Si él no sabe qué tiene que multiplicar, entonces él no puede seguir. Básicamente es eso. Entonces, por eso es que los paréntesis sobrescriben a cualquier operador. Entonces, esa parte les queda clara porque sí tiene que quedarle bien clara. Si tienen dudas, igual pregunten. No, ya ahora está claro. Lo único es que sí hay que aprenderse de memoria este orden para poder entonces, cuando uno ve este tipo de operaciones, saber en el orden prioritario que debe procesarse. Exacto. Y bueno, para ir ya al break, voy a explicarle a Yesibet, que me ha preguntado por el chat, lo del operador este. Que entonces Yesibet, básicamente este operador, como le estaba diciendo yo a ellos hace un rato, es que básicamente este operador lo que hace es juntar, vamos a decirlo así, dos palabras. Entonces digamos que yo tengo hola y yo tengo otra celda, vamos a decir que por acá, si toda perdida, mundo. Entonces la idea es que yo digamos que tengo una tabla ahí toda bonita y yo en un campo ahí específico quiero poner hola mundo, o sea, yo quiero juntar estos dos valores en una sola palabra, hola mundo, por decirlo así. Entonces, como haciendo una referencia, abriéndola con el símbolo igual, yo le digo que este, júntelo, básicamente dicho en palabras, júntelo con este otro. Entonces, ya cuando lo doy enter, como le estaba diciendo, él junta esto y lo pone en una sola celda. Y básicamente es con cualquier cosa. Como preguntó Gabriela, si yo tengo un número y otro número acá, él lo junta. Nada más lo junta, ¿verdad? No es que represente un número aquí. Tendría que cambiar el formato para estar segura que lo representa como un número, como hemos visto. Pero como ella, esta función básicamente junta valores. Entonces, no sé si con eso ya te queda claro. Perfecto. Ok, entonces vamos al break. Volvemos a las 8 y 7. Entonces, ya ahorita venimos para continuar. Igual no se salgan, ¿verdad? Porque a veces he visto que hay gente que se sale, entonces, para que no lleguen tarde. O si ocupan salirse, no importa, pero bueno, ahí está. Ahorita volvemos. Como estaba diciendo ahora, entonces, bueno, eso es como lo más básico, ¿verdad? De lo que son fórmulas y tienen que aprendérselo y entenderlo bien, ¿verdad? Porque es súper importante.
porque para esta clase de estos operadorcillos, sí les digo que si no entienden esto, pues estos se les va a hacer mucho enredo, se los digo. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí después de la clase me pueden preguntar. Ahora, vamos a ver ya funciones bueno, ya de verdad, de Excel, o sea, ya que ellos tienen creadas. Y entonces, ¿cómo las vamos a ver? Porque ya nos queda una hora. Voy a verlas más que todo por encima, si me da tiempo, espero sí poderlas explicar bien, que no tienen tampoco mucho que decir cada una, pero básicamente espero que me dé el tiempo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es una función de esas que tiene Excel? Dirán ustedes, ok, son básicamente un montón, y cuando digo un montón, en serio son demasiadas, que no creo que lleguen a usar ustedes en algún punto todas. Como ven, son todas esta biblioteca de funciones que tiene Excel, que son miles de miles. Bueno, tampoco miles, pero son muchas. Podemos decir que cientos de funciones. Entonces, ustedes dirán, ¿de esas cuáles vamos a ver? Pues mejor ni ver cuáles son las que están ahí, nada más vamos a verlas así. Y en algún punto nosotros igual les vamos a dar como un forro con las funciones que nosotros hemos visto a lo largo del curso. Entonces, ¿cómo insertamos una función? Pues básicamente hay tres formas. Siempre de igual forma, como hemos visto, tienen que empezar con el símbolo de igual. Para insertarlas, entonces básicamente la podemos escribir aquí, por ejemplo, en el caso de la función de suma que han visto con Josué, que ponemos suma, y él la identifica ahí. Si fuera el caso, la otra manera es introducirla aquí, igual suma, que la identifica de la misma manera, pero la que yo les recomiendo para que ustedes entiendan bastante bien cómo funciona todo, a menos de que les diga que no, porque algunas funciones vale más la pena hacerlas desde aquí directamente o desde acá, es que usen este cuadrito de aquí. Esto básicamente lo que hace es que les tira un cuadro, que ese cuadro lo que hace es básicamente tener todas estas funciones de aquí, pero a un alcance más rápido, ya que ustedes aquí pueden escribir qué es lo que quieren hacer. Entonces, hablo aquí. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar, usted literal ponen sumar o suma, que sería como el término más adecuado. Y como ven, aquí él tira todas las funciones que en su nombre incluyen la palabra suma o en su descripción, en este caso. Ahora, estas son como las maneras más básicas de ingresar, en este caso, las funciones. Hay algunas como por ejemplo, unas que están más abajito, de fechas, que vamos a ver ahorita, que son como ¿Dónde más, te metiste, profesor? Disculpe. ya sea aquí, Laura, en este insertar función, o en la pestaña aquí directamente de fórmulas, insertar función. Cualquiera de las dos hace la misma función. Ok, gracias. Y de hecho, si ven, al presionar este botón, ven que automáticamente él ya inserta el símbolo de igual. Y si lo cierran y no insertaron nada, él lo borra. Entonces, por si acaso. Como ven, es como más didáctico hacerlo de esta forma. Entonces, como les decía, vamos a ver con la de la suma. Vamos a buscarla y aquí está. Entonces, en este caso, cuando ya ustedes encuentran la función que quieren usar, le dan a aceptar. Ok, ¿qué hace la suma? Pues, como han visto con Josué, suma, básicamente. Suma todos los números en un rango de celdas. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un número 1, un número 2, 3, 4 y como ven, cada vez se agregan más. Entonces, todas las funciones de Excel, normalmente, si son como esta de suma, que acepta muchos valores, que ya les voy a explicar qué son estos valores, acepta de 1 a 255.
Eso es lo máximo que permite, pero siempre tiene que ser mínimo 1. Entonces, cuando ustedes tienen esto, como ven, se bloquea absolutamente todas las otras funciones casi de las barras, a excepción de esta de autosuma que ignórenla, nada más imagínense que también se bloqueó. Ahora, entonces, ustedes ven que cada vez que yo bajo aquí, él agrega más campos. Ustedes dirán, pero ¿por qué pasa eso? Eso pasa que hay funciones como esta, la de suma, que ellas pueden sumar y sumar y sumar y sumar y sumar. Entonces, hasta 255 valores o rangos distintos. Entonces, ¿cómo ustedes saben si una función es de estas que puede ingresar muchas? Pues básicamente fíjense acá y ella aquí les dirá cuántas veces ustedes pueden poner ese valor de suma. En esas mismas, básicamente, ¿cómo se llama? Profe, Sí, Emma. viera que bueno, en mi computadora sí sale este cuadro donde dice argumentos de función, pero no me sale esa opción donde salen, digamos, donde sale 1, 2, 3, número 4, número 5. Y como estaba explicando, Emma, esto solo pasa si usted comienza a agregar más y más y más. Si no, no les va a salir, básicamente. Entonces, no se preocupe. Ok. Gracias. Entonces, un gusto. Básicamente, bueno, como les decía, bueno, la suma, básicamente, y en este caso, aquí usted le va a decir, por ejemplo, el número 1. Esto no lo haga, no lo cierre. Es para reiniciar la función. Aquí. Entonces, vea, así le sale a usted, Emma, supongo. Entonces, en este caso, Sí, básicamente, profe. aquí les dice qué es ese número, qué significa ese número. Entonces, ese número es básicamente, son de 1 a 155 números que se desea sumar. Y algunas cosillas ahí que vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan un 1, un 2, como ven ahí comienza a aparecer más. Ah, ok. Entonces, si no lo llenan, no pasa nada. Pero lo más normal es que ustedes no lo llenen con números manuales, sino con algunos otros valores. Como vieron cómo en esa clase, lo más común son rangos o cosas de este estilo. Entonces, si le damos a aceptar, por ejemplo, esta de suma, básicamente, pues suma estos valores. Eso es lo que hace. Entonces, voy a eliminar esto de aquí y voy a venir acá, que ya es como donde voy a explicar todas. Ahora, aquí pueden ver la función y todas se pueden accesar desde aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, max, también se puede llegar desde aquí, promedio, min, todas básicamente. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una fórmula que ustedes ingresaron y ustedes quieren editarla y no quieren editarla desde aquí porque se acostumbraron ya a usar el otro cuadro? Ya sea, pueden presionar aquí o aquí y básicamente les va a tirar ya lo que está en esa fórmula. Y entonces ustedes pueden editarla de ahí. Ok, ahora, alguien que me diga qué puede hacer la función de max, así, una idea. A ver. Mi idea. Ok, ¿no les suena como a máximo alguno, no? Sí, es como sacar el máximo y el mínimo de algún valor. Exacto, en ese caso solo el máximo. Y ese sería de un rango que ustedes les den. En este caso, como ven, es este rango de acá. Funciona exactamente igual que la función de suma, solo que ella no suma, sino que obtiene el valor más alto. Ahora, bueno, el promedio básicamente es el promedio de los números, por si en algún punto lo ocupan y funciona igual. Ustedes le pasan un rango o le pueden seguir pasando más cosas, igual como hemos visto. La función de min, que de igual forma, todas estas se pueden acceder desde acá. Bueno, es el inverso de max. En vez de sacar el mínimo, perdón, en vez de sacar el máximo, saca el mínimo. Ahora, estas son como unas de las 4 más básicas que vamos a ver hoy. Ahora, ¿qué pasa? Algo que vamos a ver así por encima es qué pasa cuando hay errores en las fórmulas. Estos son de los 5 más comunes que ustedes van a tener.
Entonces, división entre cero. Este sale cuando ustedes tratan de dividir un número entre cero. Entonces, digamos que nosotros tenemos un número así muy grande y lo tratamos de dividir entre cero. Eso matemáticamente es como una ley, no se puede hacer. Entonces, Excel dice división entre cero. Eso es un error de división entre cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? NA, este error tal vez lo vamos a ver después, ya cuando lleguemos a funciones relacionadas a búsqueda en tablas o cosas relacionadas a esta. Pero básicamente, este sale cuando ustedes usan una función y esa función básicamente no encuentra el valor que ustedes buscan. O sea, les dicen, NA no está básicamente. No existe. Nombre. Este Excel no sabe, perdón, cuál es el nombre de la función que ingresamos. Digamos que ustedes ya se saben todas las funciones o se saben muchas de las funciones. Ustedes dicen, bueno, voy a poner la función hola. Y Excel dice, ¿y esa función qué es? Que yo no me la conozco. Entonces ven, básicamente es eso. Excel no sabe cuál es esa función. Ref, la referencia a tres celdas ya no está disponible. Okay, ese ejemplo es más fácil dárselos. Sí, Maribel. Perdón, porque digamos a mí la vez pasada me pasó por aquello con ese del nombre, cuando estábamos viendo suma, poniendo la palabra, ¿verdad? Yo ponía suma y me tiraba el error de nombre, de nombre, de nombre. Después al rato me acordé que en el caso mío tengo el Excel en inglés, entonces hasta que puse suma en inglés, entonces ya me dio la opción de hacerlo. Porque yo me Así, acuerdo que exacto. ese día habíamos varias con ese problema. Sí, de hecho, si ustedes tienen el problema que no se saben la función en inglés, nos dicen y nosotros tal vez no la sepamos. Entonces, ahí les ayudamos si es que tienen el Excel en inglés. Pero sí, es un caso que Excel sí no sabe manejar. Y ok, entonces, por ejemplo, el ref. Ref significa que, por ejemplo, digamos que ustedes dicen, ok, yo tengo aquí en esta otra hoja, una hoja cualquiera, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y yo le voy a poner, hola mundo. Y digamos que yo en esta otra hoja, yo quiero referenciar ese valor, como habíamos aprendido en una clase pasada. Entonces yo le digo, vengo a la hoja, lo selecciono y le doy enter. Entonces ahí yo tengo hola mundo. ¿Qué pasa si yo borro esta hoja? Ahí está. Me dice, error de referencia de celda no válido. Eso significa que ya no está, o sea, ya no existe esa celda, básicamente. Si a usted le sale ese error, es como vieron, ya la hoja donde está esa celda ya no existe. Entonces Excel no sabe qué referenciar. Valor, ok, argumento erróneo en la función. Por ejemplo, si ustedes en la función de suma, como ven aquí, él dice que tiene que ser un número. ¿Qué pasa si yo le trato de ingresar un texto? Error de valor. Él no sabe qué es eso. Básicamente, ustedes están ingresando argumentos erróneos. Y ya que llego aquí, ahora sí les puedo explicar. Como vieron, las funciones tienen algunas cosillas que, por ejemplo, en esa de suma, que se llama número, que ustedes les pueden pasar. Esas cosas que ustedes les pasan o le ponen entre el paréntesis de ahí, se llaman argumentos. Y básicamente lo que permiten es, como vieron ahí, manejar lo que hace la función. Porque si ustedes no los pasan, básicamente la función no sirve. Entonces, siempre tienen que pasarle argumentos, casi todas las funciones las ocupan, exceptuando, por ejemplo, como hemos visto hace unos días, la función de hoy. Esta no ocupa nada. Se nada más la ponen y les tira la fecha de hoy. O la de ahora. Es otra que también... Aquí no cabe el valor en la celda, pero... No quiso. Bueno, no importa. Como es. Entonces, básicamente es eso. Ahora, hasta ahorita, ¿cómo vamos con esto? Yo bien, pero no entiendo exactamente qué es lo que significa, Ignacio, el argumento. El argumento es básicamente esto que te dice aquí, cuando usted viene una función o venimos al cuadro este, todo esto son argumentos. O
sea, los argumentos son Ok. cada cosita que usted le pasa a la función para que ella funcione, básicamente. Como cada elemento de la función. Sí, exacto. Como digamos, los elementos para que ella funcione. Es que, por ejemplo, esa función ni la traten de tocar porque es muy rara. Entonces, vea, Ujú. nada más. Por ejemplo, hay una función que se llama buscar h. Esta función ve que tiene uno que se llama valor buscado, otra cosa que se llama matriz, un indicador de filas y un cuadrito así. Si ustedes tienen esto así, significa que esta función ocupa, como no tiene 3 puntos suspensivos, significa que él solo recibe esos 4. Y ya ahorita llego a este último. Él ya ocupa un valor que usted quiere buscar, después algo ahí después, esto otro y esto de aquí. Entonces, como ven, cada uno de estos es un argumento. Esto recibe 4 argumentos. Ok. Entonces, Ok. eso es todo. Ahora, Gracias. ustedes ven aquí que esta función recibe algo que en un paréntesis cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa, y se lo van a topar en varias funciones, que el paréntesis, que el argumento pueden o no pasarlo. Entonces, considérenlo siempre cuando estén escribiendo. Cuando lleguemos a ver esa función, tal vez les va a quedar más claro de por qué pasarlo o no, pero eso va a ser después. Ok, entonces, vamos a ver porcentajes. ¿Cómo utilizar porcentajes en fórmulas? Antes de llegar a las funciones de redondeo, conteo y unas de fechas. Entonces, básicamente, los porcentajes es como se haría normalmente en una calculadora. Ustedes agarran un número, lo multiplican por ese porcentaje y obtienen el porcentaje. Eso es todo. Así de simple. Como ven aquí, está multiplicado y ya. Esa es la forma más básica. Ahora, redondeos. Básicamente, estas son funciones que les van a servir en algún punto del curso, ya que seguro en la tarea programada de funciones la van a utilizar. Y pues básicamente, ¿qué es redondear? Es básicamente después de los decimales, o sea, el punto aquí, eh, modificar la forma en la que, digamos, tenemos esos decimales o cuántos decimales tenemos en ese sentido. Ahora, existen varias que vamos a ver, hay más, ¿verdad? Pero solo vamos a ver estas 5 por ahora, que básicamente eh, redondean todas de una forma distinta. Ahora, la primera, redondear, dígame Gabriela. Este material es el que ustedes subieron ahí en el Google Classroom. O sea, Aún no lo he subido este yo. no, ok. No, Y igual otra, lo, sí. y otra consulta, ¿yo puedo imprimir ese material para mi uso personal, no para sacarle fotocopias y todo? ¿O tengo que firmar alguna, o sea, o solo lo puedo usar de forma digital, no lo puedo reproducir? Ya lo que ustedes hacen con ese material, de ya nosotros no podemos controlarlo, entonces ya, Ok, básicamente ahí está la respuesta. ok, gracias. Ok, entonces, este redondear, pues redondear es como cuando ustedes les ponían en el colegio, no sé, que les decían redondee a tantos decimales ese valor. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos que nosotros queremos redondear a 5 decimales, entonces nosotros le decimos a la función de redondear. Vamos a verla aquí. Ven que ya tiene solo 2 valores. La primera, el número que nosotros queremos redondear, en este caso el que está en la celda A17, que vamos a ver qué es este. Ok, ignoren eso. A17. Y después la cantidad de decimales. Como ven, aquí ella explica qué significa cada argumento. Entonces ustedes siempre pueden estar leyendo esto para que les quede claro. Entonces, como dice aquí, especifica el número de decimales al que se desea redondear. Entonces, básicamente, si nosotros le decimos a 5, aquí él también nos dice, todas las funciones lo hacen, cuál es el resultado hasta aquí, y después, aquí más abajo, dice cuál es el resultado de la fórmula final. Entonces, como vemos, cuando redondea 5, termina en este 3, no sé si se ve bien, pero básicamente 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Y básicamente esa es la función. Redondear menos. Básicamente, vamos a verla, perdón, desde aquí.
esta básicamente redondea un número hacia abajo, hacia 0. Entonces, en ese caso, digamos que nosotros queremos redondear, cambiémoslo un poquito, 4. Entonces, en ese caso, tenemos esta función y esta básicamente lo que hace es redondear a la cantidad de decimales que le pongamos, pero básicamente hace la misma función que redondear el otro. Literal es lo mismo, entonces básicamente yo les digo que cuando vayan a redondear, mejor nada más redondeen con la otra. Eso es como para que sepan que existe, pero hacen casi que la misma función exactamente. Y la más común es esta. Entonces esto es como para que sepan que existe, como les decía. Redondear más esta, vamos a ver aquí. Profe, Dime. sí, al redondear los decimales, ¿cuál función utilizó aquí? ¿Es la donde está la barra? ¿Utilizó el check o utilizó la F de función? Bueno, ese. Como les dije hace un rato. Para que aquí, despliegue esa ventanita. Aquí, ¿verdad, Emma? Aquí insertar. Ah, ya. O aquí, ¿verdad? Ah, ya. Ok. Entonces, esta otra decía redondear más. Esta creo que cuando se me olvidó. Aquí, Natalie, lo más seguro mañana. Entonces, cualquier cosilla yo les aviso. Igual como les estábamos diciendo, nosotros les decimos cuándo podemos ya subir el video. Entonces, ahí les avisamos. Igual siempre lo vamos a tratar de subir para que lo puedan ver todo. Así que no se preocupen por eso. Ok. Entonces, decía, esta de redondear más, básicamente lo que hace es ese número de decimales al cual redondear y redondeo un número hacia arriba, en dirección contraria a 0. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle 2. Como ven, básicamente esto lo que hace es redondear como un número para arriba del que ya está actualmente en la posición que le damos. Entonces, por ejemplo, si le damos 1, está en 5, entonces redondea a 6. Si le damos 2, está en 7, en la posición 2 la redondea a 7. En la posición 3 está en 3 y la redondea a 4. La posición 4, 1, 2, 3, 4, es un 9 y lo redondea a 0. Como es un 0 y lo está redondeando, Excel no lo pone. Como es un 5, a ver, entonces vamos a la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 3, entonces lo redondea a 4. Es como una forma de redondearlo para arriba. Entonces básicamente es eso. Pero como les estaba diciendo, estas como que no se usa mucho. La que van a usar es o esta o estas dos que están aquí. Entonces, a ver, ¿qué hacen estas funciones? No sé si alguna vez han escuchado la función piso y techo, pero es básicamente lo mismo. Múltiplo inferior, realmente nosotros le vamos a llamar, cuando nosotros digamos no le vamos a llamar múltiplo inferior, le vamos a llamar función piso. ¿Por qué piso? Básicamente lo que hace esa función es quitarle todos los decimales que tenga. Entonces, múltiplo inferior, como la vamos a trabajar en el curso, que va a ser solo con el segundo argumento en 1, igual les voy a explicar cómo funciona el segundo argumento. Ese segundo argumento básicamente lo que hace es redondear al siguiente múltiplo del número que ustedes les ponen aquí. No, entonces no voy a explicar mucho, nada más sepan que en el curso solo tengan el número aquí en 1. Ahora aquí entonces, como les estaba mencionando, esto lo que hace es que tenganlo siempre en 1, como lo vamos a decir, y básicamente ustedes si quieren eliminarle todos los decimales, solo pónganle el número y en 1. Y eso lo redondea para abajo. Ahora, si ustedes quieren esta otra, esto lo que le vamos a decir es función techo. Entonces esa función techo lo que va a hacer es quitarle los decimales y sumarle 1 al número que tenemos. En este caso 14. Le quita todos esos decimales y le suma 1 al 14, entonces 15. De igual forma, vamos a verlo aquí. Básicamente, aquí como vemos esta función, si le pasamos este valor, le decimos que al múltiplo más cercano a 1 para arriba, redondéelo ahí. Vamos a aceptar. Y bueno, como vemos, obtenemos el 15. Sé que tal vez eso sea muy raro ahorita, pero como les digo, esta es la única función que hace. Vamos a cambiar los valores de aquí. 16.4, en este caso, lo que vamos a obtener aquí es que en esta función de piso, vamos a obtener 15. Vamos a hacerlo con un número más alto para que se note el cambio.
50.4. 44. En esta función de piso vamos a tener que ahora aquí lo que va a salir es... Porque yo creo que eso no es... Voy a agregarle más decimales para que no me moleste con eso. Aquí en la función de piso lo que va a salir es 50 solito. O sea, básicamente quita todos los decimales. Y la función de techo básicamente sube a 51 y quitando todos los decimales. Entonces, como ven, eso es lo que pasa. Y estas cambiaron de modo que funciona igual que antes. Entonces, estos son como las funciones básicas que vamos a ver de redondeo. No creo que vayamos a ver muchas más. Yo creo que no vamos a ver más. Pero básicamente son esas. Ahora, vamos ahorita con lo que son unas funciones de conteo. Las funciones de conteo, básicamente lo que nos permiten a nosotros es, como dicen el nombre de ellas, contar. Entonces, digamos que nosotros tenemos un montón de números así. Y eso es una tabla. Vamos a centrar esto. Vamos a decirle que tiene un formato de tabla aquí, con todos los bordes. Y básicamente digamos que nosotros tenemos esto. Entonces digamos que nosotros tenemos una tabla toda bonita ahí con números, letras y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos contar cuántos valores hay en esta tabla. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos habilita esto. Nosotros básicamente llamamos a la función de contar con el cuadro de funciones de aquí o acá, ¿verdad? De la barra o aquí arriba. Y le decimos cuál es el rango de la tabla. En este caso, voy a borrar esto y volverlo a poner. Que sería este de aquí, lo seleccionamos todo. Y como ven, él pone un cuadro punteado. Cuando le dan Enter o dejan de seleccionar ahí, ya lo quitan. Puede ser con varios rangos al mismo tiempo. Digamos que aquí hubiera otro rango, él también lo hace. Básicamente, eso es lo que hace. Pues no tiene más historia que contar esa función. Entonces, literalmente eso es lo que hace. Cuando nosotros le damos a aceptar, ella cuenta cuántos valores hay en ese rango. Nada más los valores, no los suma, no les hace nada, nada más cuenta cuántas casillas tienen algo, básicamente. Después, tenemos la función de contar A. Esta es muy parecida a esa otra, ya que lo que hace es también contar, pero lo que hace es contar los valores que tengan algo, ¿verdad? Así que eso vamos a marcar aquí. Como ven, de esos valores hay 14 que tienen. Y si esta la llenáramos, ven que esto aumentó, esto también. Estas dos casi que hacen la misma función, no varía mucho su uso. Más que todo por que en este caso todas están llenas y cosas de ese estilo. Ahora, ¿qué hace esta última? Bueno, ¿alguien me puede decir qué hace? A ver, así por el nombre. Y cuenta los espacios en blanco. Eso mismo. Entonces, Ok. básicamente tienen los mismos argumentos que esta última, que es últimas dos. Le pasamos un rango y le damos a aceptar. Y en este caso, como ven, solo esto está en blanco. Vamos a vaciar esto de aquí y ven cómo aumenta. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Entonces, en ese caso, ven que hay 5 ahí. Y básicamente, pues eso es lo que hace esta función de contar blanco. Y bueno, ya hemos visto entonces la de redondeo, la de conteo. Y pues básicamente vamos a ver esta de convertir, esta de fechas y ya terminamos. ¿Convertir qué hace? Ok, digamos, ustedes a veces quieren como, digamos, ya sea comprar 1 kilo de algo, no sé, 1 kilo de carne, 1 kilo de, no sé, frijoles. No, bueno, eso era antes, ya no.
pero a veces las bolsas ahí dicen como cuánto traen. Por ejemplo, la de Roche o algo por el estilo. O en la carnicería, o bueno, o los vegetales, o no sé, cosas de ese estilo. Entonces, ustedes a veces, digamos que quieran decir que yo tengo 100 kilos y quiero convertirlos a otra cosa. Por ejemplo, esta es una de las funciones que yo les diría que o la ingresen desde la barra de fórmulas o la ingresen desde aquí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran aquí, ella no le dice cuáles son las unidades que usted puede seleccionar. Nada más les dice que las ingrese. Pero, si la vemos desde aquí, básicamente ven que me despliega la lista de todas las unidades que hay ahí. Entonces, esta función básicamente yo lo que les diría es que la atravesen como convirtiendo 100 algo, no sé, como 100 vamos a ver. Yo tengo un ejemplo, no sé si se podrá, y Diga, a ahí ver. vendrá onzas, de onzas a mililitros A ver, o onzas miligramos. a miligramos, vamos a ver. ¿Cuál es encontrarla? Ay, Dios. O bueno, o no sé también si viene ahí, qué sé yo, de un cuarto de taza, digamos, de fracción a onzas. Habría que buscarlo, pero digamos, Ok. lo que hace es que más que todo es, este de aquí delimita los que puede convertir. Entonces, por ejemplo, como le pusimos onzas, él delimita a todo lo que sea en masa. En ese caso, y en ese caso de mililitros yo creo que no lo son. No, entonces Entonces no ahí sé, no lo miligramos serían entonces. digamos, De vamos a ver onzas a miligramos. miligramos. Que de onzas a miligramos. Sí. Okay, vamos a ver. En este caso tampoco sale. Pero vamos a decir que a Nice. gramos. Entonces, en ese caso, de Excel no controla todas, pero ahí, los que él puede hacer. Digamos que en ese caso, ahí lo ponemos y ahí obtenemos que onzas a gramos básicamente son 2834, 100, ¿verdad? Entonces, esa es una función que a veces les puede servir para unidades específicas, no para todas, pero ya, para algunas les puede servir, más que todo es eso. Si en algún momento lo usan. Ok, y para ir terminando, estas de fechas. Estas de fechas son súper fáciles y básicamente, aquí esta voy a eliminarla ni se las voy a explicar. Si la quieren ver, pueden verla en el video del otro grupo, pero yo creo que nadie la va a tener porque es una función muy nueva de Excel, entonces mejor ni la explico. Ok, ¿cuáles son las funciones de fechas? Ok, como hemos visto en clases pasadas, existe la función de hoy, ¿verdad? Que es para ver qué día es hoy. Y la función de fecha para ingresar una fecha específica y que Excel básicamente me la ingrese automáticamente en una celda. Ahora, digamos que en algún punto ustedes ocupan obtener a partir de esta fecha el año, el mes, el día de la semana, el número de semana del año y esta última que ahorita les digo que es. Entonces, digamos que ustedes tienen una hoja de cálculo en la cual ustedes básicamente, cada vez que la abren, ustedes quieren saber esos detalles, más que todo, o el estilo que para una fecha específica, ya fuera el caso de una fecha exacta como esta. Ahora, en ese caso, digamos que tenemos una fecha como esta, vamos a ver, si nosotros queremos obtener el año, literal, ustedes nada más llaman a la función que se llama año y le pasan la fecha. En este caso, año, tienen que pasarle el lugar, o sea, la fecha, en este caso el número de serie, o para decirlo aquí, básicamente aquí mismo, que sería la referencia a esta celda donde tiene la fecha. Año y nada más, o sea, no tiene más que explicar, le pasan la fecha y ella le devuelve el año. Si quieren obtener el mes, lo mismo, le pasan la fecha, la tienen ya puesta, o le pueden pasar la fecha directamente y les pasa el mes. El día, de igual forma, pasan la referencia donde está la celda
Día de la semana, lo mismo. Y el segundo argumento, como ven, ya aquí encontramos uno opcional. Entonces, esa es otra de las funciones que también vale la pena ver desde aquí. Por aquí les especifica cuáles son los tipos de argumento que pueden ir ahí. Casi todos son así cuando son opcionales. Entonces, aquí tenemos que es para ver cuál es el formato de los días de la semana, porque no en todo lado la semana inicia en el lunes, como hacen aquí. Entonces, números del 1 al 7. Lunes representa el 1 y el 7 el domingo. Ese es el formato más común aquí. Entonces, vamos a ponerle que 2. De igual forma con número de semana. Aquí él tiene un segundo argumento. Vamos a verlo aquí. Y el número de la semana, este vamos a dejarlo vacío, ya que este segundo argumento, o pueden decirlo, que la semana empieza en el domingo o el lunes, o el que ustedes ocupen. En este caso, pongámosle el 2. De igual forma no va a afectarnos. Creo que es que se me ha borrado la vez pasada, pero sí. Básicamente es para saber cuál es el formato del número del tipo de semana que hay donde usted está. Y finalmente, por ejemplo, si ustedes ocupan saber cuántos días hay entre dos fechas, por decir así, básicamente es que ustedes resten la fecha más grande contra la fecha más pequeña. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto falta de aquí a Navidad? Entonces, como Navidad es el mes 2, entonces tenemos que poner la primera. Y le restamos el segundo argumento, que sería este, que sería la fecha acá. Y con eso obtenemos que faltan 218 días para que sea Navidad. Entonces, ¿cómo estamos con lo que son funciones de estas que vimos ahorita? Hay que repasar y hacer práctica. Sí, pero digamos, conceptualmente se entienden. Esa es mi Sí, pregunta. sí. Claro, sí. Ok. Entonces, para finalizar la clase, voy a pasarme de hoja porque eso se explica más fácil con la otra. Y es exactamente con la que hemos visto la clase pasada, trabajando con celdas. No, perdón, esta no era. Vieras que yo hice esa práctica, aunque usted dijo que no había que subirla. Ajá, sí, no, que Sí, dicha, sí. más bien. Ujú. Esta otra. Ok, entonces, si mal no recuerdo, nosotros lo que hemos hecho aquí era que nosotros teníamos al inicio este valor y lo copiamos y lo comenzamos a pegar en cada celda y Excel automáticamente, ya porque lo hace así, comenzaba a mover las fórmulas a las referencias respectivas de esas celdas. Entonces, después de eso, ya, o sea, obtuvimos los resultados. Pero ¿qué pasaría? No con esta tabla, pero con otra tal vez que el formato sea distinto. Ustedes no quisieran que Excel les mueva automáticamente el valor. Ok, lo que ustedes pueden hacer en ese caso es usar básicamente el operador de dólar. Este no lo expliqué hace un rato porque es mejor explicarlo con una tabla, exactamente. Entonces, ¿qué es el operador de dólar? Perdón. Básicamente, el operador de dólar ayuda a esto que estaba diciendo, hacer que Excel no mueva automáticamente su fórmula. ¿Por qué ocupamos nosotros eso? Ok, les doy un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una columna de fórmulas. Digamos que tienen la estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. A ver si Excel me entiende. Ok. Y al estudiante 8. Digamos que básicamente ustedes ven esa columna se llama estudiante. Y aquí tenemos la nota tarea 1 y la nota final.
Entonces, digamos que ustedes tienen esto y tienen varias cosillas en esa tabla. Ese es un ejemplo muy básico, pero les podría enseñar otro más complicado que no, por eso no quiero enseñarles. Entonces, si ustedes digamos que tienen las notas de esta tarea, digamos que todo el mundo le sacó 100. Entonces, digamos que... Vamos a insertar otra columna. Yo ocupo otra columna. Espera, va a hacer otra aquí. Ok, digamos que nota tarea 2. Y esto les va a servir entenderlo para la tarea que, bueno, tarea slash práctica, que ya van a ver qué es. No les voy a decir qué es hasta que no aparezca mágicamente en el Classroom y yo les aviso. Pero así entienden básicamente el concepto. Hagamos esto. Te volvamos aquí. Ajá, no. Y volvemos a esto para que no se guarden los cambios. Entonces, digamos que esta tarea vale 50% de la nota y esta otra vale 50% de la nota. Entonces, digamos que a todos los estudiantes la nota se les saca igual. Ustedes multiplican esto por esto y esto por esto y así ustedes saben cuánto porcentaje se sacaron esa tarea del estudiante. Entonces, digamos que la fórmula sería, vamos a hacerlo con paréntesis, sería esto por esto más esto por esto. Aquí andamos para dar el ejemplo de básicamente cómo se usa esa fórmula. Ok, vamos a llenar esto con otros números para que se vea como el cambio. Profe, el paréntesis se hace con el asterisco. No. Perdón, en paréntesis, el por, una multiplicación. No, yo lo pongo para que nada más quede más claro. Como les ¿Y cómo, dije. y cómo se pone o sea, para multiplicar? Yo no tengo teclado, yo lo hago, digamos, con la laptop. Pero la laptop tiene teclado igual, ¿no? Sí, pero, o Bueno. sea, ¿cómo pongo el de multiplicar? Es el asterisco. Ya lo entiendo. Lo más normal es que se ubique en el número 8. Ahí debe estar y con Shift 8 debería estar. Me sale, es que lo que tengo es un paréntesis. Si quieres se lo paso aquí y lo copias Perdón, es que Compañera, debe tener el compañera, el teclado mío en es- inglés. No, compañera, por ejemplo, en mi laptop el asterisco está en la P, por ejemplo. Está como Sí, por es ese que lado, por la varía. P, las tildes, por ahí, ajá. Es que no Ok, sabría decir por si eso, pero entonces en multiplicar es el asterisco. Sí, como hemos visto hace un rato, exactamente. Ah, ok, ahí. Ok, entonces, estamos aquí. Entonces, para que entendieran, esa es la fórmula. Entonces, yo multiplico este por este y este por este. Pero vean lo que va a pasar. Si yo copio esto, como la fórmula para todos los estudiantes es la misma, multiplique la nota de su fila, por esta de aquí. Va a pasar que si yo copio esto y lo pego aquí, ¿qué pasa ahí? Vean que como el Excel automáticamente mueve la referencia y la mueve para acomodarla como ya estaba, Excel está tratando, él bajó una celda para abajo. Entonces, como ven, aquí él estaba en esta, ¿verdad? Y en esta de aquí, él bajó a esta otra. Entonces, ustedes dicen, ay, pero va a tener que ir una por una corrigiendo ese error, porque no, ¿qué va? Entonces, ¿ustedes cómo hacen para no tener que hacer eso? Ok. Entonces, el símbolo de dólar les viene a solucionar ese problema. Si ustedes le dicen que yo no quiero que se mueva de ahí, básicamente, ustedes le dicen no mueva la C, ni mueva la columna 2, ni mueva el D2,
bueno, ni se mueva de D ni se mueva de 2. Entonces, es decirle a Excel, esa es una posición absoluta. Entonces, cuando yo lo copio, no toque como está. Entonces, si ustedes ven, cuando yo copio y pego, ven que queda el mismo valor ahí. Entonces, eso sirve para cualquier cosa. Una celda cualquiera. Si yo le digo, ok, referencia este valor de aquí, ven que si yo lo comienzo a mover, él se comienza a mover solito. Pero si yo le digo, ok, no se mueva ni de la E, perdón, no se mueva ni de la E, ni se mueva del 5, entonces él siempre va a estar refiriéndose al mismo cuando yo copio y pego la fórmula. Entonces, básicamente lo que me permite es, como les decía, hacer que Excel tome esa fórmula como una fórmula absoluta y no dinámica, que básicamente va cambiando solo. Entonces, si nosotros copiamos y pegamos ya teniendo esa fórmula, yo ya sé que esa fórmula aplica igual para todo mundo. Entonces, como aplica igual para todo mundo, yo la puedo copiar y la puedo pegar. Y vean cómo nos economizamos el ir uno por uno arreglando todos esos problemitas. Y hicimos 8 estudiantes de un solo y no tuvimos que hacer 8 estudiantes uno por uno. Supongo que les quedaron dudas. Profe, usted que Sí, claro. para que cada, digamos la nota final, ¿verdad? Ajá. Para que cada cuadro, digamos, tanto como la tarea 1, tarea 2 de cada estudiante salga con su promedio, Sí. tiene que poner uno el signo de dólar Es que, o sea, en la fórmula. no es que Así haya que entiendo. ponerlo, es que la idea es que lo ponemos para poder sacar el resultado, porque si no lo ponemos, lo que va a pasar, o sea, yo no digo que no se pueda hacer uno por uno, o sea, porque por decir aquí, yo puedo ir uno por uno y no poner el símbolo de dólar. Pero básicamente lo que te ayuda el símbolo de dólar es como con esa hoja de trabajando con celdas. Ujú. Sí, trabajando con celdas. Haces uno y todo lo copias y pegas para hacer todos los demás y Excel los Ujú. hace solos. Sí, como para ahorrar tiempo. Exacto. Como decía, Ujú. si son 1000 estudiantes, Ujú. imagínate el tiempo que vas a durar haciendo 1000 filas, una por Ajá. una. Sí, sí. Entonces, haz que todo lo que permiten hacer estos copios y pegues, este copiar y pegar con fórmulas como estas, es que básicamente eh, Excel te economice todo el tiempo. Ajá, exactamente. Es una forma más fácil para hacer más rápido las cosas, digamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, básicamente ténganlo así, el símbolo dólar es para que ustedes, si ustedes quieren un valor en su fórmula que no cambie, o sea, que ustedes ya tienen que es una referencia a una celda y que esa siempre esa celda, cuando ustedes copian y pegan, el símbolo dólar es lo que ustedes ocupan. Entonces, no sé, o sea, yo sé que tal vez en el ejemplo queda un toque medio así, pero o sea, sí entienden en sí cuál es la función del símbolo. Sí, profe. Sí. Ok, igual, como les decía, bueno, yo creo que no les dije, perdón, pero ya sea aquí o aquí, el símbolo dólar puede estar en ambos o solo en uno. Entonces, cualquier cosa, básicamente, si ustedes quieren que solo se mueva el C, o sea, que sí se mueva el C, entonces ustedes no le ponen el símbolo dólar. Pero si no quieren que se mueva, se lo ponen. Básicamente es así. Entonces, básicamente, eso sería por hoy. Ese símbolo dólar igual lo vamos a estar tocando más adelante en muchas cosas. Entonces, ahí lo van a estar entendiendo más ya con ir viendo cosillas. Y con la practiquilla que va a dejar, que básicamente es una cosa muy parecida a esto. Entonces, para por lo menos ya se dan una idea de cómo es que tienen que hacerlo.
Y ya haciéndolo Ok. ustedes, tal vez. Yo, digamos, Ignacio, más o menos lo que digo es como cuándo cree usted que pueda subir el material o la teoría de esto. Porque a mí, digamos, me funciona mucho tener como la teoría e irla siguiendo, ¿verdad? Y viendo el video. Entonces eso me ayuda a mí a como asimilar mejor los conceptos. Y usted me acaba de decir que esto todavía no lo han subido, el PDF en el Classroom. Entonces, no sé si sabe cuándo lo van a subir. Nacho, no sé si me permite Sí, sí, tal tranquilo. vez contestar. Ok, solo para dejar esto claro, las cosas que son como tareas sobre una clase o material sobre una clase o el video de una clase, todos se suben después de clases. O sea, por ejemplo, si la próxima clase es Fórmulas y Funciones 2, ese material todavía no va a estar, sino hasta después que se dio la clase. Entonces, como dice Nacho, que él muy posiblemente le estaba contestando no me acuerdo quién era, a Natalie, que él iba a subir mañana el video, lo más seguro. Lo mismo con el material. O sea, cuando se sube el video, se sube el material Ok, y se suben las tareas. listo. Sí, más o menos en ese orden. Pero sí, básicamente, igual, como ustedes ya tienen casi que el material hablado con el video que se sube el día después, entonces también se pueden ir siguiéndolo ahí uno a uno con el material y ya lo otro. Pero básicamente sí, por hoy sería básicamente eso.